Hay un dato que es imposible ignorar. En los primeros 6 meses de 2024, Puebla registró la misma cantidad de linchamientos que en todo 2023. Uf. El fenómeno, lejos de bajar, parece que se está acelerando de una forma, pues, alarmante. Y es una violencia que normalmente vemos de reojo, ¿no? En un titular de nota roja, pero esconde una complejidad social, histórica, psicológica, enorme. Es un síntoma de algo mucho más profundo que está roto. Totalmente. Y para tratar de entender justo eso, qué es lo que está roto, vamos a analizar a fondo una fuente muy reveladora. Es el libro Linchamientos en Puebla, Caminos de la Memoria y algunas respuestas a la violencia colectiva. Es una investigación muy detallada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Exacto. Un linchamiento porque Puebla es un foco rojo, de dónde viene esta idea en la historia de México y algo que casi nunca se discute. ¿Qué consecuencias invisibles deja en las comunidades, sobre todo en los niños? Y claro, ver si el propio estudio nos ofrece alguna luz al final del túnel. Ojalá que sí. De acuerdo, pues, empecemos por lo básico. Cuando escuchamos la palabra linchamiento, todos tenemos una imagen en la cabeza. Pero, ¿a qué nos referimos técnicamente? No es cualquier acto de violencia grupal. No, para nada. El libro lo resume muy bien. Es una acción colectiva que se da al margen de la ley. Y que es ejercida por una multitud contra una o varias personas que están en una situación de total indefensión. Superadas en número. Exacto. Pero el elemento clave, lo que lo define y lo justifica en la mente de quienes participan, es una idea muy arraigada. La percepción de que las autoridades no sirven, de que el sistema de justicia es una farsa. Es la materialización de la frase, si el gobierno no puede, el pueblo puede. Justo eso, es tomar la justicia por propia mano, pero bajo un supuesto estado de necesidad. Y hay un detalle legal interesante que complica todo. ¿Cuál? En el Código Penal de Puebla, la figura del linchamiento no existe. No existe como tal. No. Los casos se clasifican como homicidio o lesiones tumultuarias. Ah, claro. Y esto hace que sea muy difícil rastrearlos, contarlos y estudiarlos de manera sistemática. Para darle dimensión al problema, las cifras que da el libro para 2023 son muy concretas. Hubo 39 casos en Puebla. De esos, 35 fueron intentos y 4 se consumaron. O sea, la gran mayoría no terminan en muerte, pero la violencia está ahí. Exacto. Y aquí hay un dato que me parece fundamental. El 87.2%, una mayoría aplastante, se originaron por delitos contra el patrimonio. ¿Robos? Principalmente robo a casa-habitación. Y el foco rojo por mucho es el municipio de Puebla. Y lo fascinante del estudio es que no se queda en el número, sino que proponen un marco para entender el por qué. Lo divide en 5 dimensiones. La primera son las condiciones de la comunidad. ¿A qué se refiere con eso? Hablamos de lugares con altos índices de delincuencia, donde la gente vive con una sensación constante de miedo, de vulnerabilidad. La segunda dimensión que mencionan son las deficiencias institucionales. Sí. El libro habla de una falta de coordinación brutal entre policías, municipales, estatales, la Guardia Nacional. A veces ni siquiera conocen los protocolos para actuar en estos casos, que son de una tensión extrema. Claro. Y esa falta de respuesta nos lleva directo a la tercera dimensión, que es la percepción comunitaria. Aquí se cierra el círculo, ¿no? Totalmente. La desconfianza en la policía no es solo desconfianza, es un abismo. Hay un testimonio en el libro que es durísimo. Una persona dice que la gente está convencida de que los policías están coludidos con los rateros. Qué fuerte. Con esa percepción, ¿a quién le vas a llamar? A nadie. Claro. Si crees que la autoridad es parte del problema, pues la eliminas de la ecuación. Y la cuarta dimensión son los facilitadores, que es donde entra la tecnología, ¿o no? Exacto. Por un lado está el facilitador psicológico, que es la difusión de la responsabilidad. La idea de si todos participamos, nadie es culpable. Ándale. Pero hoy en día, el gran facilitador es tecnológico. Antes eran las campanas de la iglesia las que convocaban a la gente. Y ahora un mensaje de WhatsApp. Ahora, un mensaje en un grupo de WhatsApp puede reunir a docenas de personas en minutos, y ya con un nivel de enojo muy alto. Es una turba instantánea. Una turba 2.0. Y la quinta dimensión, que es quizá la más dolorosa, tiene que ver con las características de los participantes. A veces las víctimas son gente de fuera, desconocidos. Pero otras veces no.
Pero el estudio documenta muchos casos donde la víctima es un vecino, alguien de la misma comunidad. Uf, Y ahí la fractura es total. La violencia no viene de fuera, nace y se queda dentro, rompiendo el tejido social de una forma casi irreparable. Y me pregunto si esta forma de justicia siempre ha sido así. O sea, ¿es algo de nuestros tiempos o tiene raíces más profundas en México? Porque la manera en que una sociedad reacciona a algo así, pues, suele tener una historia detrás. Y vaya que la tiene. El libro nos lleva a un momento muy específico que, según los investigadores, es el punto de partida mediático del fenómeno en México. A ver, Nos tenemos que ir a 1897. Es 16 de septiembre, el desfile de la Independencia. Y un hombre llamado Arnulfo Arroyo intenta agredir al presidente Porfirio Díaz. intenta. Digo intenta porque el hombre iba completamente desarmado. Lo detienen ahí mismo y el propio Díaz da la orden de que no le hagan daño. Suena a un caso que debería terminar con un juicio y ya. Pero me imagino que no fue así. Para nada. Al día siguiente, Arroyo amanece muerto dentro de la comisaría. ¿Cómo? La versión oficial, la que se difundió por todos lados, fue que una turba de ciudadanos indignados irrumpió en la cárcel y lo mató. Para vengar el honor del presidente. Exacto, y aquí es donde el papel de la prensa se vuelve el protagonista de la historia. ¿Cómo lo manejaron los medios de esa época? Pues el libro analiza los titulares de El Imparcial, que era básicamente el vocero del régimen. El encabezado principal decía: atentado contra el primer magistrado de la nación, captura del bandido. Bandido, no detenido. Fíjate en la elección de palabras. Desde ese momento la prensa se dedicó a construir un personaje. Lo llamaban perverso alevoso, hijo extraviado y corrompido. ¡Wow! Y publicaron con lujo de detalle todos sus antecedentes penales. Estaban construyendo la justificación de su asesinato. Totalmente. El periódico llegó a publicar una editorial pidiendo textualmente que se extinga cuanto antes la vida del que quiso atentar contra él. Estaban pidiendo su muerte abiertamente. Sí, pero aquí viene lo más interesante, el contraste con la prensa internacional. El término linchamiento como tal, aplicado a un caso mexicano, parece que nace de esta cobertura. Así. ¿Cómo lo vieron desde fuera? El estudio cita al periódico estadounidense The Evening Telegram, que expresó su disgusto público, y hay una frase que citan que es reveladora. ¿Qué decía? Durante mucho tiempo ha sido el orgullo de México que sus criminales siempre estuvieran a salvo de la violencia colectiva, pero ya no podrá hacerlo. ¡Qué fuerte! O sea, para los observadores externos, esto no fue justicia popular ni fervor patriótico. Para nada. Fue una fractura del Estado de Derecho, el asesinato de un hombre indefenso que estaba bajo custodia del Estado. O sea, desde fuera se veía como un retroceso, una barbarie. Ajá. Pero dentro del país se estaba vendiendo como patriotismo. Es una distorsión total. Y me pregunto si alguien en México lo cuestionó. ¿Toda la gente se creyó esa versión oficial tan fácilmente? Es una gran pregunta. El libro no profundiza en voces disidentes de la época, pero sí deja claro que la narrativa de El Imparcial fue la dominante y fue la que moldeó la percepción pública. Claro. Se estableció un precedente que bajo ciertas circunstancias la violencia colectiva contra un bandido podía ser vista como algo legítimo, incluso heroico. Esa narrativa sembró una semilla. Una semilla que sigue dando frutos hoy. Y esos frutos tienen consecuencias que van mucho más allá de las víctimas directas. El libro dedica una parte muy importante a un daño colateral que casi nunca se menciona. Así es, hablamos del impacto en niñas, niños y adolescentes. Su sola presencia en un evento de esta naturaleza ya es una violación a sus derechos, como el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de violencia. Pero los efectos van mucho más allá, me imagino. Muchísimo más. Me cuesta trabajo imaginar lo que le pasa por la cabeza a un niño que ve eso. Más allá del trauma evidente, el libro habla de cómo cambia su percepción de la justicia o de su propia comunidad. Empiezan a ver a sus vecinos como posibles verdugos. Es una pregunta clave. Y sí, el impacto es profundo. No se trata solo del miedo o del estrés postraumático, que son gravísimos y pueden afectar el desarrollo cerebral. Se trata de una distorsión de las normas sociales.
El libro habla de cómo se normaliza la violencia como un método válido para resolver conflictos. El mensaje que reciben es: así es como se hace justicia aquí. Justo. El estudio cita un ejemplo de un caso en Bolivia que es escalofriante, pero ilustra perfectamente este punto. Una madre llevó a sus hijos a ver un linchamiento y cuando le preguntaron por qué dijo: es mejor que miren para que nunca se atrevan a robar nada. Ese es un ejemplo de manual de lo que el sociólogo Johan Galtung llamó violencia cultural. ¿Violencia cultural? Sí, es aquella violencia que no solo se ejerce, sino que se justifica y se transmite activamente a las siguientes generaciones como una lección. Casi como un acto pedagógico. Exacto. Se está enseñando a los niños que esa es la forma en que la comunidad arregla sus problemas, al margen de cualquier ley. Y esto me lleva a uno de los hallazgos más inquietantes del estudio en Puebla. Cuando los investigadores entrevistaron a la gente en las comunidades, muchos negaban que los niños estuvieran presentes. Cierto. Decían cosas como: no, aquí cuidamos a los niños, ¿no ven eso? Exacto. Pero esa versión choca de frente con la evidencia. Los investigadores analizaron los videos y las fotografías de los expedientes oficiales de varios casos y confirman que sí había niños y adolescentes como testigos presenciales. Entonces es una negación. Nos habla de un mecanismo de negación muy poderoso dentro de la comunidad. Es un acto tan terrible que la primera reacción colectiva es proteger la idea de la inocencia infantil. Negar que los más jóvenes lo están presenciando, aunque las pruebas digan lo contrario. Es como si la propia comunidad no pudiera soportar la idea de lo que le está mostrando a sus hijos. Trauma generacional. ¿Hay alguna salida? El estudio no se queda solo en el diagnóstico, ¿verdad? Afortunadamente no. La última parte del libro es la que busca proponer soluciones. Y lo hace a partir de los conceptos de paz negativa y paz positiva, también de Galtung. A ver, explícanos eso. La paz negativa es la más simple. Es solo la ausencia de violencia directa. Que no haya balazos, que no haya linchamientos. Es tratar el síntoma pero no la enfermedad. Precisamente. Es una solución superficial que no resuelve el problema de fondo. ¿Y la paz positiva entonces? La paz positiva es mucho más ambiciosa. Busca atacar las causas estructurales y culturales que generan la violencia. La desigualdad, la impunidad, la corrupción. Esa desconfianza abismal en las instituciones. El objetivo no es solo que la gente no linche. Es construir una sociedad donde la gente ni siquiera sienta la necesidad de hacerlo. Y para caminar hacia esa paz positiva, el libro aterrizó una propuesta muy concreta: la creación de comités de paz y seguridad municipal. Sí, y la idea es que no sean el típico comité burocrático que solo existe en el papel. Ajá. La propuesta es que tengan una composición mixta. Por un lado, autoridades del municipio y de las juntas auxiliares. Pero por otro, y aquí está la clave, ciudadanos notables de la propia comunidad. Personas con credibilidad, con respeto. Exacto. Maestros, médicos, líderes comunitarios, personas que actúen de forma honorífica como embajadores de la paz. Y que sirvan como un puente de confianza. Justo, un puente entre los ciudadanos y las autoridades. Suena bien en teoría, pero seamos realistas. ¿Cómo se asegura que estos comités no sean, cooptados por intereses políticos locales o que realmente tengan poder? El libro detalla los posibles obstáculos. Es la pregunta del millón, y el estudio es consciente de ello. No lo presenta como una solución mágica, sino como un punto de partida. Y para darle sustento, menciona modelos internacionales que han funcionado en contextos de violencia incluso más extremos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los comités pacificadores que se crearon en Sudáfrica después del apartheid. Ah, claro. Su función era precisamente la de reconstruir la confianza en comunidades destrozadas, o los consejos territoriales de paz en Colombia. Que han sido clave para aterrizar los acuerdos de paz a nivel local. Justamente. O sea, no es una idea sacada de la nada. Hay modelos que demuestran que involucrar a la comunidad en su propia seguridad y reconciliación puede funcionar. Exacto. El gran reto, y el libro lo reconoce, es la voluntad política para implementarlo. Y el blindaje para que no se conviertan en instrumentos de control. Pero la filosofía de fondo es revolucionaria. ¿En qué sentido? Pasar de un modelo donde el Estado impone la seguridad a uno donde la comunidad la construye activamente, en colaboración con las autoridades. Es un cambio de paradigma. Sin duda es una perspectiva que da algo de esperanza. Al final de este análisis me quedan varias ideas claras. La primera,
que los linchamientos en Puebla no son actos irracionales de una turba enloquecida, sino el síntoma muy visible de una crisis de confianza total en las instituciones. También vimos que esta práctica tiene una historia muy particular en México, donde la prensa jugó un papel clave en nombrarla y de alguna forma en legitimarla en el imaginario colectivo. Hace más de un siglo. Exacto, y que sus consecuencias más silenciosas, pero quizá más peligrosas, son las que afectan a los niños, que corren el riesgo de ver la violencia como algo normal. Pero lo más importante es que no es un callejón sin salida. Existen propuestas concretas, basadas en esta idea de construir una paz positiva, que buscan que la comunidad deje de ser vista como el problema. Y se convierte en la parte central de la solución. Para terminar, hay una historia en el libro que se me quedó muy grabada. A ver. Es la de Micaela Ortega, una mujer que fue linchada en 1934 por conflictos políticos y religiosos. Después de su asesinato, su familia tuvo que huir del pueblo, exiliarse y reconstruir su vida y su memoria desde fuera. Qué terrible. Y esto contrasta de una forma brutal con muchos casos actuales, donde las familias de las víctimas, a menudo, tienen que quedarse a vivir en la misma comunidad. Tienen que convivir todos los días con quienes participaron en el linchamiento, con sus familias. Y sobre todo, con un silencio colectivo que lo cubre todo. Uf. Y eso nos deja con una última reflexión. Cuando una comunidad llega a este punto de quiebre y ejerce este tipo de violencia, ¿cómo se repara el tejido social? ¿Es realmente posible sanar desde adentro, cuando la memoria misma está en disputa, atrapada entre el silencio de unos, la vergüenza de otros y el miedo de todos?